¿Cómo están? Muy buenos días. El estudio de hoy se ha titulado No temas, cree solamente, para lo cual quiero empezar con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te encomiendo este estudio. Haz que sea fuente de tu inspiración, haz que esta llenura de tu Santo Espíritu, Señor, fluya a través mío, Señor, perdonando todas mis faltas, y que sea un instrumento idóneo en tus manos para que este mensaje sea claro, Señor, y no sea piedra de tropiezo, bendito Dios, para su entendimiento. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Para empezar con este estudio, le voy a leer el versículo el cual sirve un poco de pilar para esto, que está ubicado en Marcos 5, 35 al 42, y dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahora, este según la Reina Valera, según otras versiones, que es de la Nueva Traducción Viviente, dice, no temas, no tengas miedo, solo ten fe. Bueno, y esto ha motivado el título también de este estudio. Ahora, pero, ¿quién era el principal o jefe de la sinagoga? Nos da datos justamente el mismo libro de Marcos, versículos anteriores, los cuales dice lo siguiente, el 21, el 22 y el 23. Pasando otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Ok? Entonces ya sabemos quién era el principal de la sinagoga, tenía un nombre, se llama Jairo. Ahora, este principal de la sinagoga se enteró dónde estaba Jesús y le esperó y le solicitó que por favor la acompañe para poder sanar a su hija. Jesús acepta, pero ocurre un acontecimiento muy importante, aparte del de Jairo, en el transcurso de que Jesús va con Jairo a su casa, que no puedo dejar por alto. Y también se los voy a leer, que está justamente en Marcos 5, 24 al 34, y que todos ya conocen, pero sí es importante para este tema. Dice lo siguiente, fue pues con él, y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, de aquí de lo que le sucede a Jairo vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un pequeño análisis de la mujer que tenía un flujo de sangre. Hay varios puntos importantes de esto que no quiero pasar por alto porque es tan rico esta historia, ¿sí? Porque primero, va Jairo con Jesús, va a su casa.
¿sí? Y en el trayecto justamente viene esta mujer que estaba enferma durante 12 años, que tenía un azote, que era justamente un flujo de sangre, tenía una hemorragia. Al tener una hemorragia podría haber estado anémica, débil después de 12 años, imagínense. Y también en esa época 12 años de un flujo de sangre también es peligroso porque puede entrar alguna infección y puede morir. Cada vez no estaba mejor, estaba peor y se había gastado todo su dinero en médicos, los cuales no le habían ayudado. Ahora, según esta versión que les leí, que es la Reina Valera, dice, cuando oyó hablar de Jesús. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ella había oído de Jesús. Por ende, ella sabía quién era Jesús, sabía posiblemente los milagros que había hecho, sabía exactamente dónde iba a estar, inclusive por eso tal vez le esperó. Ahora, ¿qué sucedió con esta mujer? Ve entonces que viene Jesús, pero no viene solo. El mismo versículo dice que había una multitud y que la apretaban. O sea, imagínense esa escena. ¿Sí? Venía Jesús con Pedro, Jacob y el hermano Jacob Juan y toda una multitud. Me imagino que las personas cercanas a Jesús eran las personas enfermas que necesitaban llegar a Él, necesitaban decirle, Señor, ayúdame con mi enfermedad, o querían hablar con Él, o tal vez también querían tocarle. Pero imagínense esa necesidad de poder llegar ante Jesús. Y una es y la otra es la cantidad de gente que debe haber habido. Debe haber sido algo impresionante. Tal vez la calle también era angosta, o si no era angosta era ancha, y en ese sentido la cantidad de gente era demasiado para llevar la calle. O sea, era bastante. Pero esta mujer, que tenía un azote, que estaba enferma, que estaba débil, ella tenía entre ceja y ceja que tenía que tocar la túnica, el manto, la capa de Jesús y sabía que con eso iba a ser salva, según esta versión. Otras versiones dice que iba a ser justamente sana, ¿sí? Dice, pues pensó, si tan solo tocaré su túnica, quedaré sana. Pero claro, me imagino, la multitud viene y esta mujer, me imagino que por delante de Jesús no había tanta gente, ¿no? Tal vez era mucho menos, ¿sí? O tal vez era más, no sé, pero esta mujer decide ir por detrás de Jesús en medio de la multitud. ¿Por qué no intentó por adelante? ¿O por qué no por los costados? ¿Sí? Bueno, tal vez vio que difícil, ¿no? Que haya visto menos gente a la cola justamente de Jesús. No lo creo, porque ahí donde se aglutina mayor cantidad de gente, porque se dan cuenta de quién es y se van amontonando más. Ella decidió ir por detrás. ¿Por qué por detrás y no por delante? Es justamente porque en esa época las personas que tenían un flujo de sangre se consideran impuras, sucias, ¿sí? Y eso justamente lo dice Levítico 15:25. Dice, si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Por ende, ella prefirió, yo me siento sucia, yo me siento impura, por ende yo no puedo estar de frente ante Jesús y yo no puedo llegar y dirigirme a Él, indicándole que tengo este problema. No, tengo que ser a sus espaldas, que no vea quién le está buscando, que no vea quién es la persona enferma. Bueno, esta mujer toma la decisión, ingresa en la multitud, pero imagínense, no sé qué estatura tenía, sí, pero estaba enferma, o sea, no tenía la fuerza que tenía antes. Y tenía que abrirse paso a través de la multitud, tal vez iba empujando, tal vez iba tironeando, o tal vez, no sé, llegó y subió arriba de alguien para poder alcanzar cuando ya estaba más cerca de Jesús y solamente estiró su brazo, ¿sí? Y tal vez justamente en ese estiramiento último llega y puede tocar justamente ese manto, esa túnica de Jesús. Y ella estaba segura de que era ese el manto porque tal vez le estaba viendo entre las cabezas o entre los brazos. Sí, llegó y le pudo haber tocado. Y fue sana. Y fue totalmente sana después de ese azote. Inclusive ahí Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿No? Y bueno, las personas cercanas a Jesús dicen, ¿cómo? ¿Quién te ha tocado? Si todo el mundo te está tocando, ¿qué pregunta es esa? Pero claro, él sintió que hubo esa fuerza que salía de él y que había sanado a alguien. Ahora, esto sucedió en el transcurso de que Jairo iba a su casa con Jesús para sanar a su hija. Sí, imagínense todo el alboroto que le estaba siguiendo, ¿no? Ahora,
aquí vamos a dejar justamente la vida de esta mujer. En las conclusiones vamos a ir sacando, hilando cosas de esta historia. Pero quiero dejarle una curiosidad, quiero dejarle la curiosidad en sus corazones y que después le vamos a aclarar. ¿Qué edad tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Cuántos años tenía la mujer del flujo de sangre? 12 años. 12 años. Qué coincidencia, ¿no? Sí, qué coincidencia. Bueno, y si seguimos con las coincidencias, 12 eran las tribus de Israel, 12 fueron los apóstoles. A la edad de 12 años Jesucristo empezó su vida pública. ¿Sí? El número 2 se repite varias veces. Varias veces. Y esto justamente lo vamos a analizar al final. Les dejo la curiosidad. Ahora, sigamos con Jairo. ¿Quién era este Jairo? Sí. Vimos que era el jefe o el principal de la sinagoga. Se llama Jairo. Por ende, si era el jefe o principal de la sinagoga, pertenecía a un nivel social alto. Algunos indican que era el jefe de la sinagoga de Gerasa, que se encontraba justamente en la ciudad de Gerasa, que era una de las ciudades que pertenecían a la antigua Decápolis, ¿sí? y que tal vez conoció a Jesús de Nazaret cuando estaba predicando en la región de Gilead, al noreste de Jordania. Ahora, recordemos que hasta este momento, bíblicamente hablando, Jesús no podía entrar en ninguna sinagoga o ningún templo. ¿Por qué? Porque el último evento que tuvo en un templo en el cual fue invitado, en el cual ingresó, fue en la sinagoga de Capernaum. Y en Capernaum justamente ocurrió el evento en el cual Jesús había sanado a un hombre con la mano seca, pero en día de reposo. Lo cual generó justamente toda una hecatombe entre los fariseos, los cuales incluso hablaron con los partidarios de Herodes para ya hacer un plan para matar a Jesús. Por ende, era totalmente escandaloso que él ingrese justamente a un templo. Y era considerado justamente el rabí despreciado, era el maestro despreciado, incluso era atendido como endemoniado. ¿Sí? Y esto justamente lo tenemos en Marcos 3:22, que dice: pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar a los demonios. Ahora, algunos dicen, bueno, como les dije, que era de la sinagoga de Gerasa, pero ¿qué pasa si no hubiera sido? Porque no hay exactitud en cuanto a esto. ¿Qué pasa si hubiera sido el jefe o el principal de la sinagoga de Capernaum? Sí, fue justamente en el evento que le acabo de mencionar. Tal vez él participó en las conversaciones entre los fariseos y los herodianos para poder hacer el plan para matar a Jesús. O tal vez él dijo como jefe de la sinagoga: sáquelo de aquí. O tal vez él compartió justamente el desprecio hacia él por haber violado justamente el día de reposo. Él estuvo metido ahí. Él estaba metido justamente dentro de eso. Ahora, imagínense, después de haber estado metido en eso, después de que sus compañeros también compartían la idea de que era despreciado a Jesús, él cambió totalmente de parecer, porque acordémonos que él buscó a Jesús saliendo de la barca, le fue al encuentro y se postró delante de él. Ahora, si era esta persona que tanto rechazaba a Jesús, ¿cómo es posible que le busque siendo que era despreciado? O imagínense si es que él compartía esa actitud de desprecio hacia él, la transformación que hubo en su corazón para llegar a buscarle. No le importó la opinión de sus demás compañeros, por así decirlo, y tampoco le importó la opinión que sus compañeros tuvieran de él al momento de buscar a Jesús. Él lo único que quería era que sanara a su hija de este azote de muerte. Y le buscó. Pero hay una característica también interesante que podemos analizar un poco más de Jairo. Él llega donde Jesús, pero baja de la barca. Pero no es que llega y le dice como de tú a tú: ayúdame. No, él se postró. La palabra postrar es arrodillarse ante la presencia de alguien. Él se arrodilló, se declinó, se bajó a tierra, por así decirlo, ¿sí?, ante la presencia de Jesús. Ahora, el postrarse, ¿qué significa? Según el diccionario, podríamos decir que postrarse viene de la palabra griega proskuneo, ¿sí? Y de hecho significa poner rodillas ante otra en señal de respeto.
Pero viene la palabra griega proskuneo. Proskuneo se divide en dos partes. Pros, que significa hacia, y kuneo significa besar o beso. Por ende, lo que significa es besar a alguien en un sentido de reverencia, o sea, es adoración. Y si esto es dirigido hacia Dios, es adoración a Dios. Por ende, no fue simplemente un saludo. O sea, él se postró a tierra e hizo un reconocimiento de lo que Jesús es y lo que él pensaba que era Jesús. Por ende, no le iba a buscar a cualquier persona. Él sabía que él podía sanar a su hija. Ahora, en cuanto a la adoración, podemos encontrarlo en Mateo 4:10 para aclarar más el concepto. Dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. Porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Acá hay un concepto de adoración. Ahora, para seguir desarrollando el tema, lo vamos a dividir en dos partes. Ya vimos esta introducción en cuanto a un poco de la vida de Jairo, vimos de la mujer del flujo de sangre, pero para entrar al tema lo vamos a dividir en dos partes. Uno, no temas, y la segunda, cree solamente. En cuanto al concepto de temor, como sinónimos tenemos del temor, tenemos el miedo, tenemos el asombro, el pánico, el terror, etcétera, etcétera. ¿Sí? A su vez, solamente una definición común y corriente de un diccionario, ¿sí? Lo define el temor como lo siguiente. Sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial. O bien presunción o sospecha, particularmente de un posible daño o perjuicio. ¿Sí? Ahora, esas son definiciones solamente de temor para poder ir hilando la idea. Ahora, ¿qué tipo de temor existe? Desde el punto de vista bíblico, podemos decir que existen dos, desde el punto de vista bíblico. El que todos conocemos es que es el temor reverencial, que justamente es el reconocimiento de lo que Dios es, ¿sí? Que justamente se expresa, por ejemplo, con una serie de, si podemos decirlo, beneficios, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 14, 26 y 27 dice, los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. A su vez, en Salmo 111:10 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Ahora, y está el otro miedo, el otro temor, es el temor justamente de cobardía. ¿Sí? Este temor de cobardía es justamente el que te inhabilita, el que te bloquea, el que tal vez lo único que te hace reaccionar es el correr. ¿Y nosotros tenemos ese espíritu de cobardía? ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Sí? Ahora, para aclarar más el asunto en cuanto al concepto de temor, ahora, del punto de vista científico o del mundo, la clasificación de miedo-temor es mucho más amplia. Podemos tener miedo a las alturas, miedo a los perros, a las arañas, miedo al agua, miedo a la muerte, miedo al abandono. Hay una serie de miedos que pueden haber en nuestras vidas. Inclusive muchos de estas fobias o miedos tienen su origen o son aprendidas en forma asociativa o, como diría la psicología, como un comportamiento clásico. O sea, es algo que lo asociamos al miedo y que eso produce esta emoción de pánico o de espanto, por así decirlo, ¿no? Ahora, no voy a profundizar mucho en el tema de la psicología, porque ustedes saben que yo no lo soy, pero eso genera estos conceptos o estas cosas aprendidas, porque inclusive también podemos verlas en otro. Por ejemplo, si un perro ataca a alguien, nosotros nos puede dar miedo aun cuando nosotros no hemos sufrido nada, pero no solamente por el perro, o sea, nos puede dar miedo por el color utilizado por la persona atacada, nos puede dar miedo incluso por esa raza de perro, o podemos darnos miedo incluso porque en ese momento estaba pasando un camión de gas afuera y eso me hace recordar del ataque y eso me da pánico, me da miedo. ¿Sí? Eso es un comportamiento asociativo. Por ende, nosotros tenemos miedos, nosotros sufrimos miedos, tenemos miedo, llevamos miedos en nuestra mochila. Yo creo que sí. Pero recordemos que este tipo de miedos nos inhabilitan.
porque ¿cómo funciona el cerebro humano? Al momento de sentir una emoción de miedo, hay dos opciones, ¿no? Una, que se dirige, este miedo se dirige hacia la amígdala, ¿sí? Que queda en nuestro cerebro, y esta amígdala es solamente la encargada de dar señales de sobrevivencia, por así decirlo, por ende correr, huir, golpear, gritar, llorar o desmayarse. En cambio, otros pueden sentir o pueden tener esta sensación de miedo, pero va justamente al lóbulo frontal, y el lóbulo frontal es el que procesa las emociones. Por ende, no te bloquea, sino que dice, ok, hay un perro ahí, ¿es miedo? Sí, pero quédate quieto, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro, y habría que ver el miedo, ¿a dónde? ¿Cómo nos comportamos delante de ese miedo? ¿Sí? ¿Qué hacemos delante de ese miedo? ¿Sí? Ahora, claro, uno dice, es fácil llegar y decir tengo miedo, ¿no? Pero me gustaría superarlo, ¿no? Claro, pero ¿cómo lo hago? No tengo fuerza, no lo puedo hacer. Muchas veces cómo se logra es mediante la repetición de lo que me causa miedo, ¿sí? O bien, bueno, hay otro tipo de terapia a través de realidad virtual, pero la idea es la repetición en un lugar aislado, controlado, protegido, ¿sí? De a poco, sin forzarlo, sino que para que la persona lo vaya viviendo en el sentido de poder ir procesándolo, de poder ir pensando otras opciones, de ver alternativas, para que ese miedo se vaya tranquilizando, se vaya apaciguando y no genere esa sensación de pánico descontrolado de que no me permite pensar en ese momento. Ahora, en la Biblia, ¿quiénes han tenido miedo? Solo les cito como ejemplo. Bueno, Poncio Pilatos. Poncio Pilatos tuvo terror, tuvo miedo, ¿sí? En el momento, bueno, les cito primero el versículo. ¿Cuándo tuvo miedo? En Juan 19, 7 al 9, dice lo siguiente. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. O sea, lo que pasa es lo siguiente, Poncio Pilatos también estaba pisando también sobre arenas movedizas, porque Poncio Pilato históricamente era un amigo muy cercano de Sejano. Sejano era quien le traicionó al emperador Tiberio. Y Tiberio, cuando se enteró, le mandó a matar a Sejano y a todas las personas que tenían alguna relación con Sejano. Inclusive Pilatos era amigo de Sejano, pero no le mataron y se le dio una nueva oportunidad. Por ende le mandaron justamente a esta región de Judea. Pero claro, como Sejano en esa zona había sido muy hostil, muy drástico, el mismo emperador le dijo a Poncio Pilatos que por favor que tiene que respetar justamente la cultura o las costumbres religiosas que tenía el pueblo judío. No debería ser igual que justamente que es Sejano. Imagínense, viene Jesús, bueno, a pesar de que hubo otros problemas, dos problemas graves anteriores, pero imagínense, llega el Sanedrín y le dice, tú tienes que condenar a Jesús porque él dice que es el rey de reyes y no es el César. Por ende, si tú le sueltas, ¿qué estás diciendo? Que este hombre está reemplazando al César. Imagínense si eso hubiera llegado a los oídos de Tiberio, le hubiera dicho, este sí, sigue siendo un traidor porque no me está poniendo a mí como su rey o como su emperador, entonces cortémosle la cabeza. Y eso justamente le causó mucho miedo, mucho terror. Pero adicionalmente de Poncio Pilatos, ¿quién más tuvo miedo? Los apóstoles. Claro, ¿se acuerdan la escena de la barca que estaba justamente en el mar de Galilea, que el agua que había una tormenta y que el agua se empieza a agitar y que todos se empiezan a desesperar? En cambio Jesús estaba durmiendo y le dice, pero maestro, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, sálvanos. Sí, y como que estirándose Jesús dice, bueno, cálmense las aguas, que deje de la tormenta, etcétera, etcétera, y se tranquiliza todo. Y ahí le dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe tuvieron terror, tuvieron miedo. Y justamente esto lo señala Marcos 4, 37 al 41. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la banca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, respondió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma.
Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Qué increíble, ¿no? ¿Quién más tuvo miedo? Job. Así como encontramos en Job 3:25. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Ahora, ya vimos el concepto de no temas. Ya sabemos en qué consiste el concepto de temor. ¿Qué tipo de temor puede haber, etcétera, etcétera? Ahora vamos a la segunda parte, que es cree solamente. Cree solamente. Que justamente está en Marcos 6, 5 y 6. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Sí. Estamos analizando cree solamente. Aquí hubo incredulidad por parte del pueblo, no de los versículos primeros. ¿Sí? Ahora, ¿qué es incrédulo o incrédula? Según un diccionario, que no cree con facilidad en las cosas que no ve o que no se han probado como evidentes, aunque estén aceptadas o consensuadas por la mayoría, que no tiene fe o creencias religiosas. Según Juan 11:40, Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es el creer entonces? ¿Qué es el creer? Nosotros sabemos que es la fe, ¿no? Que se relaciona este concepto, que es la convicción y la certeza, en resumen. Pero el diccionario, ¿qué dice? Considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe, sin tener prueba de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Considerar una cosa como posible o probable, sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. Ok, cuando tenemos esa certeza, esa convicción, ¿sí? ¿Qué sucede? Según el versículo de Juan dice, verás la gloria de Dios. La gloria de Dios. Concepto difícil de definir, ¿no? La gloria de Dios. ¿Pero qué es la gloria de Dios? Es la belleza de Dios. No es su belleza estética o externa o física. No, es la belleza de su carácter, de su esencia, que todos conocemos cuál es. Por ende, si creemos, vamos a ver que la esencia, el carácter esencial de Dios. ¿Dónde? En nosotros, en nuestras vidas. ¿Sí? Así de simple. Ahora, con esto ya vamos redondeando un poco la idea. Volvamos a la vida de Jairo y a la mujer que tenía el flujo de sangre. Jairo tuvo miedo al momento de acercarse a Jesús. La Biblia no lo dice. Ajeno a todos los comentarios que le señalé. Él se acercó y se postró. Le valió un comino lo que opina el resto. Él llegó y se arrodilló. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús, de dónde venía, qué hacía, etcétera, etcétera. Lo reconoció. Reconoció quién era en esta tierra Jesús. ¿Tuvo miedo en ese momento? No lo tuvo. Pero acordémonos que en el comienzo del versículo que le cité al comienzo dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga y decían, tu hija ha muerto. ¿Para quién molestas más al maestro? O sea, imagínense en esa escena en la cual él estaba postrado delante de Jesús, solicitándole tal vez, Señor, ayúdame, ¿sí? Ten misericordia. Llega alguien de su casa por detrás, tal vez por un costado, él arrodillado, postrado en el suelo, le dice, ya, tu hija se murió, deja nomás, no molestes, no le molestes más. O sea, imagínense el corazón de Jairo en ese momento, cómo se debe haber quebrantado. Tal vez se cuestionó, tal vez dijo, me demoré, o ¿por qué no tomé la decisión antes? ¿Por qué cuestioné tanto el venir? No tenemos idea. Pero Jesús escuchó este comentario y ahí justamente viene la frase de este estudio. No temas. No temas, le dijo. Pero ¿qué no temor le dijo Jesús a Jairo? De reverencial no era, porque él estaba arrodillado en el suelo.
era el temor de cobardía. No tengas miedo, ese miedo que te bloquea, ese miedo que no te deja hacer lo que debes hacer, ese miedo que lo único que te hace pensar es en huir, no analizar la situación, ese miedo que no te permite tener fe, ese miedo que te hace ser incrédulo. Busca ese miedo en el cual solamente es el reconocimiento del poder de Dios. Eso le está diciendo, no temas, no va a pasar, acuérdese la definición de incredulidad, o sea, no te va a pasar nada malo, no te va a pasar nada malo, pero le estaban diciendo, si mi hija ya murió, le está diciendo, no va a pasar nada perjudicial en tu vida, no te va a suceder nada. En cambio, ¿qué pasó con la mujer del flujo de sangre? Primero vino, ¿sí? Acordémonos, pero ella no tuvo miedo, le vio, yo sé que ahora puedo. Tuvo una fe gigantesca, ¿no? Porque decía, no importa que él me haga, Jairo pidió imposición de manos. En cambio la mujer, no quiero nada, solamente quiero tocarle. Qué fe más impresionante, pero ya llega y le toca, pero en el momento en que Jesús le está buscando, ¿quién me ha tocado? La mujer, como dice la palabra, le dio terror, le dio temor, temblaba de miedo, como diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y además que tenía su condición en la cual era totalmente impura. Señor, perdóname, me arrepiento de haberlo hecho. Pero justamente Jesús no, le dice todo lo contrario, o sea, tu fe te ha sanado, eres libre de tu azote. ¿Qué miedo tuvo en ese momento la mujer? De terror, de cobardía, tal vez quería huir, quería arrancarse de esa escena, tal vez no pudo porque había tal cantidad de gente que no pudo huir tan rápido de como pudo entrar. Tuvo temor. Y el Señor sigue insistiendo, no temas, cree solamente, no va a pasar nada perjudicial en tu vida, no va a haber ningún daño en tu vida, solo cree. Ahora, ¿qué sucede con el miedo? Como le dije en un comienzo, el miedo te bloquea, te limita, te baja incluso tu autoestima, porque te hace creer que eres menos, que no vales, ¿sí? En cambio, el Señor está diciendo absolutamente todo lo contrario. A este respecto, ¿qué dice 1 de Juan 4:18? En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. A su vez, Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, como le pasó a Jairo, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ahora, como le dije en un comienzo y acá vamos a ir concluyendo, 12 años tenía la hija de Jairo, 12 años de flujo de sangre. A este respecto, el concepto o bien el número 12, no me voy a meter en la numerología, ni en la cabalística, ni nada por el estilo, sino que también tiene un significado simbólico. Para algunos, el 12 es una elección, ¿sí? Pero no una elección de dedocracia, o sea, tú, no, es una decisión voluntaria de uno de formar parte de algo. A Pedro, por ejemplo, nunca le obligaron a formar parte del grupo cercano de Jesús. No, él dijo yo quiero ser. Le ofreció ser pescador de hombres, pero aceptó, levantó la mano, dijo, yo lo voy a hacer. A esa elección me refiero. Por ende, el 12 significa elección. Y a su vez también, ¿qué significa? Hay otra corriente que indica que el número 12 significa la perfección eterna, simbólicamente hablando. Perfección eterna. Inclusive se refiere a un gobierno perfecto. Un gobierno que quiere decir una administración en la cual va a haber una justicia absoluta, total, respecto a quienes son sus conciudadanos, sus nacionales. En el caso de Dios, ¿qué me está diciendo aquí? Con el número 12, está diciendo que este es mi pueblo, ¿sí? Esta mujer que tenía el flujo de sangre, esta niña que estaba enferma, estoy demostrando que en mi gobierno, que en mi reino no existe muerte y no existe enfermedad. Por ende, ¿qué vendrá? La gloria de Dios sobre la hija de Jairo y sobre la mujer del flujo de sangre. Ese es mi gobierno, ese es mi reino. Insisto, no habrá enfermedad, no habrá muerte, pero lo único que debemos hacer es tomar la elección, tomar justamente la decisión,
cual no tengamos miedo, solamente decidamos, Señor, tú gobierna mi vida y tú la estás gobernando de acuerdo a tu voluntad. Tú me gobiernas y nada malo me va a suceder porque tú tienes el control. En tu reino no sucede nada malo. ¿Por qué? Porque la gloria es tu belleza, es tu carácter, es tu esencia, es tu amor, Señor. Y en base a eso, ¿yo qué hago? Tomo la decisión de formar parte de ese reino. No con temor de cobardía, con ese temor de reconociendo lo que Dios es, su esencia, su amor, su presencia, el sacrificio de Jesús en la cruz, su sangre que nos ha comprado, con esa convicción, con esa certeza, ¿sí? Con esa certeza y convicción debemos justamente hacerlo. No tengamos miedo, nada malo nos va a suceder, nada perjudicial, todo lo contrario, va a ser justamente una bendición. Y justamente el que tenga oídos que escuche, el que tenga entendimiento que entienda. Ahí el Señor ya dio una señal. Ya indicó que era justamente su reino para su pueblo. Somos ciudadanos del cielo. Por ende, aquí que me está diciendo, a mi ciudadano yo le voy a dar vida, le voy a dar salud, nada le va a faltar. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Le doy gracias. Gracias y quiero terminar con una oración. Dios bendito, Padre Celestial. Te doy las gracias, Señor, por este mensaje. Te doy las gracias por tu presencia, por tu guía, Señor. Y que llegue, Señor, al corazón a los corazones que debe llegar, Señor. A los que ya estás, bendito Dios, que les fortalezca. A los que no, Señor, haz que hagan esas, bendito Dios, esa oración en la cual los convierten como parte de su pueblo. Te los encomiendo, Señor. Y gracias, Señor, por tu mensaje en el nombre de Jesús. Quiero darle las gracias. Que Dios les bendiga. Gracias por estar atento a estos mensajes. Y que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.